ser oxigenado por los pulmones y volver otra vez. El sistema circulatorio, el transporte de la sangre a los diferentes tejidos del organismo a fin de satisfacer las necesidades de intercambio de nutrientes y productos de desecho y transporte de hormonas y otras sustancias. Yo no tengo una lista de la gente que estará recordando mi mamá. Mi mamá ya está protegida. ¿Cuándo lo voy a hacer? Sobre todo cuando viene la universidad. Digo, mira mamá, voy a tengo examen la semana que viene. Ah, ok. Este sistema circulatorio está estructurado ¿por quién? ¿Cómo? Las arterias. Las venas. Ya, pero vamos por orden. Las arterias, arteriolas, las venas y los capilares. La última. Vénulas, venas. Okay. Arterias transporta de sangre, su función es transportar sangre a una presión elevada a los tejidos y tiene una pared vascular fuerte. Viene con una presión de ¿cuánto? Esa sangre. Fuerte. ¿De? Por aquí me veían, por allá. ¿De cuánta sale la presión arterial? De la presión de sangre desde el corazón hacia la arteria, hacia la aorta. Sí. 100. No. 80. De librito, pues. O sea, puede ser 110, en promedio 120. Ajá. Hay personas que pueden tener 110. Si yo la tengo en 110, me siento mal y estoy mal. Las arteriolas actúan como conducto de control. Tienen una fuerte pared muscular, lo que da la capacidad de alterar enormemente el flujo sanguíneo hacia los capilares. Después vamos a ver bien su función, pero yo siempre lo llamo, ellos son los grifos de la circulación, porque ellos tienen la capacidad de aumentar el flujo o disminuir el flujo dependiendo de su distensión o contracción. Los capilares, en ellos se va a dar el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. El líquido intersticial fuera de la célula. ¿Saben lo que es el líquido intersticial? Ok. Por si acaso, el líquido intersticial es el que está en el intersticio, Oh my fuera de la God. célula. Excelente explicación. Hay algunas cosas que su definición es un poco total, como la acabo de decir. ¿Okay? Está en el intersticio. O los tejidos intersticiales, que hay en el tejido intersticial, líquido intersticial. Lo único que hay. Tiene una pared delgada, están desprovistas de músculo liso, por lo que no tienen un poder contráctil, y tiene numerosos poros capilares para ese intercambio. Vamos a tener las vénulas, que son aquellas que recogen la sangre de los capilares, tienen características histológicas muy parecidas a los capilares, y encontramos las venas que van a transportar la sangre desde los tejidos periféricos hasta el corazón, y también tiene una función de reservorio de volúmenes de sangre. Su pared es delgada y está desprovista, o tiene mucha menor cantidad de músculo liso que en comparación con la sangre. ¿Por qué? Simplemente las arterias tienen que adecuarse a una alta presión de sangre, en cambio las venas, la presión de sangre es mínima. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas en cuanto a la presión. ¿Qué ibas a decir? Las venas
las venas manejan un volumen, no ellas tienen baja cantidad de músculo, por eso se pueden acomodar a los volúmenes. Por allá quieren compartir algo. Aquí les traigo esta imagen en donde habla un poco de cómo está distribuido el volumen sanguíneo en toda la circulación. Y si vemos, hay una mayor cantidad de sangre a nivel de las vénulas y los sinusoides de los cerca de un 64%. Uno pensaría de que, bueno, cada vez que late el corazón, toda la sangre que está siendo expulsada se moviliza de una vez y va circulando por todo el sistema. Y no, hay sangre que va a estar almacenada. Y eso nos da de que, bueno, si yo tengo una cortada o una herida de gran tamaño, no necesariamente hay mecanismos fisiológicos para poder regular la situación y poder garantizar la vida, aunque sea por un instante, para que ese volumen de sangre que había sido almacenado pueda agarrar y servir para circular por todo el sistema. A nivel de la presión arterial, vamos a encontrar distintas presiones. Les decía la vez anterior, ¿qué es la presión? Es la fuerza que ejerce, en este caso, la sangre en contra de las paredes, en este caso, del vaso sanguíneo. Presión sistólica. ¿Cuál es la presión sistólica? La de la... No sé, háblame bien, técnicamente. O sea, la presión del músculo hacia la sangre. Ok, o sea, si yo estoy presionando, contrayendo mi músculo del brazo, eso es la presión sistólica. En el corazón. Ok, si a mí me dicen en el examen que la contracción del músculo, yo voy a decir, bueno, músculo cardíaco. Ok, ajá, pero falta más, que es la presión sistólica. Y no es la contracción. ¿Quién recuerda? No, comenzaste bien, pero terminaste mal. ¿Qué es la presión que recibe quién? No. Deja la aurícula. ¿Las paredes de quién? ¿De dónde? ¿De cuál? De la aorta. La presión de expulsión de sangre por parte del ventrículo cuando llega a la aorta, la presión que se registra en la aorta es la presión sistólica y es de 120 milímetros de mercurio. ¿Se comprende? 120. En promedio 120. Lo que uno llama coloquialmente de milímetros, 120-80, porque eso puede variar entre un sujeto. Yo puedo tener 130-80, 120-80. Hay personas que pueden tener 110-70. Y es normal para esa persona. ¿Cuándo está fuera del límite? Cuando ya está por debajo de 70, cuando está por debajo de 110, y que también que sea una presión que normalmente tú no registras. Porque si te miras en la presión arterial, quizás la tienes, vamos a suponer, la tienes, tu presión normal es 110-70. Pero la mía es 120, 130, 80. Si disminuye esos valores, yo me siento mal, pero para ti está bien. Si disminuye esos valores, para ti va a estar. ¿Se comprende? Eso, claro, la bibliografía y el promedio nos dice que es 180, 120, 80, pero puede variar entre una persona y otra, y dependiendo de la normalidad de esa persona. Ahora, más de 80, la diastólica,
ya estamos hablando de hipertensión arterial. ¿Ok? Más que hablar de 130, 150 la presión sistólica. La presión diastólica, ¿qué es? ¿Qué silencio? No. No anotaron nada ni siquiera de la clase anterior. Algo así como. Llama al músculo. Dice, continuamente que las aurículas reciben la sangre de las venas pulmonares para almacenarse, mientras que el ventrículo está en contracción. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, con las presiones diastólicas. Por allá, ¿se le ocurre algo? No sé, cuando se libera la sangre de la aorta, ¿no? Cuando ya la aorta va a estar en reposo. Va por ahí. ¿Qué hay en la aorta? ¿Qué estructura podemos encontrar en la aorta? Las válvulas. Sí, una parte. Entonces, hay Unas tres válvulas. que se ¿Cómo se llaman esas válvulas? aórtica. Las válvulas sigmoides, ¿verdad? Aórtica o pulmonar. Ajá, ¿qué ocurre en cuanto a las presiones de la válvula? Se la cierran y la abren. ¿No? Sí, por ahí va. Pero para que ellas se abran necesitan una presión específica. Hay que superar la presión de la arteria. Sí. Es la diastólica. Esa presión en reposo de la válvula aórtica, ¿verdad? Es de 80 milímetros de mercurio. Y es la presión a la cual se debe ser para que ocurra la contracción del ventrículo. ¿Se comprende? Si yo lo pregunto el jueves, me van a dar el jueves. Yo no puedo hacer una pregunta. Solo cuando toca el quiz. ¿Quién quiere que repita? La presión diastólica es la presión que esté en reposo de la válvula aórtica, la cual se debe vencer para que fluya la sangre del ventrículo hacia la aorta. ¿Y qué será la presión media? Por lógica. La mitad. El promedio entre ellas, ¿verdad? ¿Y qué será la presión diferencial? La resta entre ellas, ¿verdad? Vamos a ver también una presión capilar, ¿verdad? Es la presión por la cual fluye la sangre a nivel de los capilares. En promedio puede variar de 35 en los extremos capilares o arteriolares hasta 10 milímetros de mercurio hacia el extremo venoso. Y se habla que la presión funcional en el capilar es de 17 milímetros de mercurio. Les pregunto una cosa, ¿cómo creen ustedes de que desde una presión arterial de 120 milímetros de mercurio, cómo podemos llegar a una presión funcional en el capilar de 17 milímetros de mercurio? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudiera pasar? ¿O que cómo pudiera dar? ¿Cómo? Por ramificaciones de las arterias va disminuyendo la presión arterial. ¿Qué más? Hay otro fenómeno. ¿Cómo crees tú que una presión de inicio de 120 milímetros de mercurio puede llegar a los capilares a 17 milímetros de mercurio? ¿Cómo ocurre esa disminución? ¿Qué pasa para que descienda esa presión arterial y se logre esa presión funcional dentro del capilar? ¿Será por las paredes? No, necesariamente. No. Por las paredes. La sangre. No, claro. Va a llegar la sangre, pero
llega a esa menor presión, ¿ah? Por ahí va por los canales, cada ramificación va disminuyendo el calibre de la arteria. ¿Qué más? ¿No se les ocurre más nada? Por las paredes. Las arterias, sabemos que tienen una capa de musculatura lisa mucho mayor que la de las venas, ¿correcto? Y ellas tienen la capacidad de distenderse al llegar la sangre y esa presión que está ejerciendo la sangre y lograr reacomodar esa presión para que siga fluyendo. Entonces, si yo tengo una gran presión en un segmento segmento de la arteria, ella logra acomodarse a esa presión para disminuir la presión y que siga fluyendo. ¿Me explico? Recibo una gran presión y la reacomodo para que cuando haya las ramificaciones y que los vasos sanguíneos sean de menor calibre, puedan entonces acomodarse y no reventar también esos vasos. Imagínate que llegue a una arteriola a una presión de 120 milímetros. ¿Se comprende? Por la distensión se va reacomodando la presión. Vamos a hablar entonces de ciertos términos en cuanto al sistema circulatorio. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un momento dado. Bueno, cuando hablamos entonces de que la sangre, el flujo de sangre hacia los riñones, es cuánta sangre pasa a los riñones por minuto. ¿Se comprende? Este flujo, ¿verdad? Esta sangre que va a fluir por los vasos sanguíneos va a tener una resistencia al flujo. ¿Qué es la resistencia? Es la dificultad que presenta el flujo sanguíneo de sangre en un vaso. ¿Y por qué una resistencia también? Porque la sangre es más viscosa que el agua, ¿correcto? Sea esa agua del grifo que está saliendo ahorita, marrón, que es como densa, que tú dices que carne hay allí. El flujo está determinado por las diferencias de presiones entre los dos extremos del vaso. Recuerda que yo les decía, para que fluya, ¿verdad?, la sangre, tiene que haber una diferencia de presiones entre un segmento y otro, que será el gradiente de presión, y la resistencia que presenta la sangre a través del mismo, a través de los vasos sanguíneos. En base a esto, podemos ver entonces dos tipos de flujo o de cómo fluye la sangre a nivel de los vasos sanguíneos: un flujo laminar y un flujo turbulento. Si ven la imagen, el flujo laminar se ve bastante ordenado, ¿correcto? Está en forma cilíndrica porque el vaso sanguíneo es cilíndrico. Fíjense un fenómeno que podemos ver acá en la imagen. Ven que ese flujo de la sangre está dividido por capas. ¿Se observa? Pero mientras las capas sean más cercanas al centro, pareciera que fluyen con más rapidez que aquellas que están alejadas y están más cercanas al vaso sanguíneo. ¿Lo visualizan? Sí. ¿Por qué creen ustedes que pase esto? Esto es pura mecánica de fluido, ciertamente. ¿Por qué? O sea, no porque es mecánica de fluido, sino que ¿por qué pasa este fenómeno? Que las capas en el interior, ¿verdad?, van a ir más rápido que aquellas que están más cercanas. Hay menos superficie de contacto con el tejido sólido. Correcto. Hay menos superficie de contacto y hay menos resistencia. Las capas que están más cercanas al vaso sanguíneo tienen la resistencia del vaso sanguíneo, del endotelio. Y mientras más alejadas sean estas capas del endotelio, van a tener una resistencia de la otra capa de sangre, por lo que es menos resistencia y fluye con más rapidez
y así va hasta llegar hasta las capas del centro, que son las más alejadas de las paredes del vaso sanguíneo. ¿Se comprende? Es decir, las que están más alejadas tienen menos resistencia al flujo y por eso fluyen de una manera más rápida que aquellas que están cercanas a la pared del vaso. ¿Qué ocurre? Que si en ese flujo laminar ordenado colocáramos algún impedimento, ¿verdad? Quizás alguna pequeña obstrucción que rompa el orden de ese flujo laminar, ¿qué ocurre? Que esas láminas empiezan a chocar entre sí y se desordenan. Y es donde ocurre el flujo turbulento. Ven que la imagen es un poco de flecha golpeándose entre sí, golpeando el vaso sanguíneo. ¿Se ve? Es un flujo turbulento, un flujo desordenado que la viscosidad, el flujo puede, ¿cómo les explico? Puede variar, o sea, la velocidad de ese flujo puede variar en este flujo turbulento y sobre todo, algo que es muy importante en esta parte es que estas capas de sangre, o estas láminas de sangre en ese flujo, están chocando contra las paredes del vaso sanguíneo. Y ese choque aumenta lo que es algo que se llama las fuerzas de cizalla, y eso daña el endotelio, daña en las paredes del vaso sanguíneo y ocurren lesiones. ¿Eso se comprende? ¿No? El flujo turbulento es como que cuando yo agarro una manguera, abro la llave y sale un flujo ordenadito. Pero entonces si yo agarro y obstruyo una porción de la boca de la manguera, ¿cómo empieza a salir? Empieza a salir desordenado. O si yo presiono una porción antes de la boquilla de la manguera, ¿cómo sale el agua? Sale desordenada. Dependiendo del grado de contracción que yo esté generando, puede salir o más rápido o más lento. Si una obstrucción mayor, obviamente va a ser más lento porque ya casi no puede pasar. Pero cuando yo lo presiono un poco nada más, aumenta la velocidad porque empieza a desordenarse esas capas, empiezan a chocar entre ellas y a empujarse para salir. Ejemplo, la gente cuando sale del metro. Agarra y todo, y entonces se empuja y entonces tú sales a presión. ¿Sí o no? Una pregunta, ¿y ese flujo turbulento ocurre en condiciones normales o tiene que haber unos problemas? Pues hay flujos turbulentos a nivel fisiológico que se dan cuando hay un pliegue del vaso sanguíneo. Bueno, hay un doblez del vaso sanguíneo y eso genera en esa porción un flujo turbulento, pero que después se convierte nuevamente en la masa. ¿Qué vas a preguntar? Que si esto es lo que sucede con la formación de la placa de la cabeza. Sí y no. Puede ser un inicio y puede ser una consecuencia de ello. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si yo agarro y aumento las fuerzas de cizalla en el vaso sanguíneo, puedo lesionar el vaso sanguíneo. Esa lesión va a generar una cascada de reacciones para que se dé la coagulación, que vamos a ver en el segundo corte si se la tiene que aprender la cascada de reacciones. Es bien bonita la cascada de reacciones. ¿Y qué ocurre? Bueno, se forma el coágulo, obviamente ahí se atrapan moléculas de lipoproteínas, etc. También va a haber pueden haber células de sistema inmune, macrófagos, etc. Y forma la placa de ateroma. Viene por un aumento de la cizalla por el flujo turbulento. Y una vez formada esa placa de ateroma, un flujo laminar que choque contra ella, se genera un flujo turbulento. Por eso digo, puede ser la consecuencia la causa de una placa de ateroma y la consecuencia de la placa de ateroma. ¿Se comprende esto? Esto es pura física.
Y como decía mi amigo ya, esto es mecánica de fluidos. Si ustedes van a ingeniería, esto es lo mismo. ¿Y qué es el sistema circulatorio? Es un sistema de tubo. Lo único es que las tuberías de un edificio no van a tener músculo liso y no se pueden acomodar la presión. Pero los principios van a ser prácticamente lo mismo. Y vamos a ver entonces la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Eso es cierto. Si yo tengo una presión mayor en un compartimiento A que en el compartimiento B, va a ser mayor, el flujo de sangre va a ser mayor si la diferencia entre ellos es considerable. Ejemplo, si yo tengo una presión de 20 milímetros de mercurio en el A y 10 en el B, va a ser mayor a que yo tenga 20 en el A y tenga 19 en el B. La velocidad del flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de las presiones. ¿Se comprende? Pero es inversamente proporcional a la resistencia. Mientras más resistencia haya, menor va a ser la velocidad. ¿De acuerdo? La ley de Poisson nos dice la velocidad del flujo sanguíneo, siempre que sea laminar, es directamente proporcional al diámetro del vaso. ¿Qué quiere decir esto? A mayor diámetro de un vaso, va a haber mayor flujo de sangre. A menor diámetro del vaso, la velocidad del flujo va a disminuir. ¿Se comprende? Y esto, sí, la ley de Poisson, aunque nos dice desde el principio, también van a ver en la literatura que va a depender también del grado de ¿cómo se llama? El grado de acortamiento o de disminución del diámetro de del vaso sanguíneo. ¿Okay? Porque si yo disminuyo mucho el diámetro, la velocidad va a ser entonces después muchísimo menor o puede más bien, cuando yo aumento, disminuye la velocidad. ¿De acuerdo? De todas maneras lo vamos a ver en más profundidad, más adelante. Pero vamos a quedarnos con este concepto de que la velocidad del flujo sanguíneo, siempre que sea laminar, es directamente proporcional al diámetro del vaso. Y vamos a encontrar un número de Reynolds, que es una fórmula. Realmente no me interesa el cálculo de la fórmula, sino que ustedes sepan qué es lo que representa. Y el número de Reynolds lo que nos presenta es un número que nos ayuda a predecir la velocidad en que está ocurriendo el flujo y en donde puede ocurrir un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Dependiendo entonces de este número, los cardiólogos agarran y pueden predecir, mira, con esta velocidad de flujo en este segmento puede ocurrir un flujo turbulento, que esto puede ser condicionante de la sangre. Ahora, la sangre está constituida por quién? Plasma, glóbulos rojos, una parte celular, ¿verdad? Y otra parte acuosa, en donde están básicamente los materiales. Plasma y la parte celular, ¿correcto? Esas células y todos los componentes de la sangre van a generar un efecto a nivel de ese líquido, y es lo que le va a dar la viscosidad a él. ¿Qué ocurre? Vamos a ver que la viscosidad de la sangre está directamente relacionada con el hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Vemos que el hematocrito es esa fracción celular de la sangre. Cuando ustedes se hacen un examen de sangre, ese hematocrito es la fracción celular, ese porcentaje celular de la sangre. Pero más específicamente, va hacia la cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué glóbulos rojos? Porque están en mayor proporción en la parte celular de la sangre que en las otras células del sistema inmunológico y los plaquetas. Entonces, el hematocrito es el porcentaje de la sangre que corresponde a la célula, y la viscosidad de la sangre es 3 veces mayor a la del agua y viene dada por este hematocrito. Un aumento del hematocrito aumenta directamente la viscosidad
de la sangre, aumentando la resistencia y disminuye el flujo sanguíneo. Es decir, disminuye la velocidad en la cual circula esa sangre por el vaso sanguíneo en un momento dado. La presión arterial, la presión ejerce un efecto en ese flujo sanguíneo y nos dice que un incremento de la presión arterial no solo aumenta la fuerza que tiende a empujar la sangre, sino que también causa la distensión de dichos vasos, reduciendo la resistencia vascular, lo que vemos en la ley de Paulson. Si yo aumento la velocidad del flujo, directamente proporcional a la distensión o al diámetro del vaso. Si aumento la presión arterial, aumento la distensión del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y ocurre una disminución de la resistencia y un aumento de la velocidad del sangre. ¿Eso se comprende? Ok. Vemos que la presión arterial, ¿verdad? Al aumentar la presión hacia ese líquido ¿qué va a hacer? Aumenta la velocidad en la cual va a fluir por el vaso sanguíneo, ¿correcto? Porque yo estoy presionando. Ahora, gracias a la capacidad de las arterias de distenderse, para acomodarse a esa presión, aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, ¿correcto? Al haber un aumento de la presión. Si hay un aumento del vaso sanguíneo, ¿qué ocurre? Disminuye la resistencia al paso de la sangre. Por lo que nos decía la ley de Paulson. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Acá es donde yo digo de que esto también se va a reacomodar, porque no es entonces que yo aumento la presión y el vaso sanguíneo se distiende y queda así. No, porque el vaso sanguíneo está recubierto por una capa de músculo liso. ¿Y qué ocurre cuando yo al músculo liso lo distiendo? Disminuye la negatividad global. Ok, sí, pero ¿qué ocurre en términos ya generales? ¿Cómo? No, yo estoy aumentando la presión a él y entonces él se distiende. Se distiende el vaso sanguíneo, se distiende el músculo liso. ¿Qué ocurre? No. Se vuelve a contraer. Si yo distiendo el músculo liso, ¿qué ocurre? Se vuelve a contraer. ¿Por qué? Por el proceso que estabas diciendo de que disminuye la negatividad por la disminución de las cargas por la separación. Pero si yo distiendo el músculo, a mayor distensión, mayor contracción. ¿Qué ocurre? Estoy hablando del vaso sanguíneo. Si yo aumento la presión, aumenta la distensión en el